Bendito Padre, te adoramos, te bendecimos, te exaltamos y te glorificamos porque eres verdadero, porque eres eterno, porque eres bondadoso, porque eres el único Dios al que hemos de doblar nuestras rodillas, al que hemos de levantar manos y al que debemos de adorar, Señor. A nadie más que a ti, Señor. Por eso en esta hora queremos agradecerte el favor. Llénanos de sabiduría, Padre. Llena a cada uno de los que estamos aquí con esa sabiduría que solamente proviene de ti, Padre. Háblanos en esta hora. Háblanos, danos gracia, dame gracia, Padre, para hablar tu palabra de verdad, para que sea tu palabra, para que sea tu gracia, para que sea el poder de tu Espíritu Santo haciendo la obra en cada uno de los que estamos aquí, Padre. Así que tú sé obrando en cada corazón, bendito Dios. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Y todos decimos amén. Bien. Vamos a la palabra, ¿qué te parece? Y vamos a seguir viendo Eclesiastés capítulo 8. En nuestro tema anterior empezamos estudiando el capítulo 8, ¿te acuerdas? Ya estamos más para el final, ya estamos más para los últimos capítulos que son, yo pienso, de los más interesantes. Bueno, no es que todo ha sido interesante, ¿verdad? Pero tenemos los capítulos que siguen son muy interesantes. Y bueno, pues estuvimos estudiando el capítulo 8, donde vimos aspectos acerca del entendimiento, el conocimiento y la sabiduría. ¿Se acuerdan? Como ya les había comentado, los siguientes capítulos de Eclesiastés también siguen hablando de la sabiduría. Este tema de la sabiduría es un tema muy amplio, es un tema hermoso. Por ahí tenemos una serie que habla completamente de la sabiduría. Vimos varios temas y sería bueno seguir hablando de esto tan importante que necesitamos como cristianos, ¿verdad? Así que vamos a seguir tocando este tema, porque si, como les decía, si en algo deberíamos abundar, sobre todo como cristianos, es en tener sabiduría. Pero la sabiduría que proviene de Dios. Ya les expliqué las diferencias. ¿Se acuerdan? Obviamente esta sabiduría debe de ser la que proviene de Dios, porque bueno, pues hay varios tipos de sabiduría, pero vamos a centrarnos y a concentrarnos en que nosotros necesitamos propiamente la sabiduría de Dios. Así que, continuando en este capítulo 8 de Eclesiastés, vamos a ver cómo el predicador nos enseña a utilizar la sabiduría en nuestra sumisión a la autoridad. Este capítulo 8 nos habla acerca del respeto que debemos tener hacia los gobiernos, hacia las autoridades que Dios ha puesto. Por eso nuestro tema de hoy se llama sabiduría para vivir bajo autoridad. ¿Cuántos estamos bajo autoridad? Todos, ¿sí o no? Todos de una, otra y otra manera estamos bajo o debemos estar bajo autoridad. Entonces, miren, estos versículos nos ayudan de una forma práctica a saber cómo actuar ante la autoridad del gobierno terrenal, pero también ante el gobierno en casa, en el trabajo, en la escuela, también en la iglesia tenemos un gobierno, ¿verdad? Considerando que este gobierno puede ser bueno o malo, porque sí sabemos que hay gobiernos buenos, pero también hay gobiernos malos, ¿verdad que sí? Pero este capítulo de Eclesiastés nos enseña cómo vamos a actuar ante la autoridad. Y como lo ha hecho anteriormente Salomón, él va a seguir hablando, pero miren ahora cómo él en el versículo 1 del capítulo 8 alaba la sabiduría. Vamos acá, Eclesiastés capítulo 8, en el verso 1. ¿Se acuerdan que la clase anterior, la reunión anterior, vimos toda una enseñanza de solo Eclesiastés 8:1? Dice la palabra de Dios: ¿quién como el sabio? Pregunta.
¿Quién sabe interpretar un asunto? Otra pregunta. Dice, la sabiduría ilumina el rostro del hombre y cambia la dureza de su semblante. ¿Qué tal? ¿Cuántos sabios hay aquí? Sí, ¿verdad? Porque ya vimos lo que quiere decir. Entonces, miren, dice el predicador, ¿quién como el sabio? Estudiamos la importancia de tener la sabiduría de Dios, ¿se acuerdan? Qué importante es que como cristianos seamos sabios en todos los asuntos, digan, en todos los asuntos. La clase pasada veíamos que hay una gran diferencia entre ser inteligentes, entre ser sabios y entre tener conocimiento. Se puede tener conocimiento, ¿cuántas dicen amén? Sin tener sabiduría, ¿verdad que sí? Pero no puede ser al revés. No se puede tener sabiduría sin tener conocimiento, porque para tener sabiduría sí o sí se necesita el conocimiento. Miren, ustedes no pueden edificar la familia ni el matrimonio sobre la base de su conocimiento y experiencia. Ustedes deben edificar su familia sobre la sabiduría que Dios da, y sobre esta sabiduría, quiero decirles, fue que muchos personajes en la Escritura comprendieron lo esencial que es el ser sabios. Nosotros debemos cimentarnos sobre la base del conocimiento y la experiencia. Pero no solamente para ahí. Nosotros necesitamos ser sabios, sabios por encima de lo que sabemos y aprendemos, y sabios por encima de lo que experimentamos, porque tampoco significa que por experimentar ya somos sabios, ¿verdad que no? Y esa sabiduría está por encima del conocimiento que pueda haber en una aplicación moral o en una comprensión espiritual, porque son dos cosas diferentes, ¿sí? Porque miren, les voy a poner un ejemplo. Puede haber un hombre de edad madura, que ha tenido muchas mujeres, o que a lo mejor se ha casado con varias personas, ha tenido varias esposas, y que diga, yo puedo darte un buen consejo, ¿sabes? Porque yo estoy maduro, tengo experiencia. Pero la realidad es que no es así, de ninguna manera. No sabrá dar un consejo de cómo llevar una relación, de ninguna manera, porque imagínense tantas mujeres, tantas esposas, ¿cómo va a poder dar un consejo, verdad? De ninguna manera. En cambio, puede haber un hombre joven con una mujercita con la que se va a casar, o que esté recién casado, una sola esposa, un joven que tenga la sabiduría de Dios y que aunque no ha tenido más mujeres, a lo mejor todavía no conoce a la que va a ser su esposa, y por supuesto no ha tenido más mujeres, esté cimentado además sobre la base del conocimiento espiritual, y este hombre joven sí o sí pueda dar un mejor consejo. Porque también dará una mejor orientación de cómo llevar una relación. ¿Por qué, hermanas? ¿Por qué? Porque está cimentado sobre la base espiritual, que es la palabra de Dios, ¿verdad? Y entonces va a poder dar un mejor consejo. Aun cuando todavía no tenga la experiencia en el matrimonio, porque está siendo orientado por esa sabiduría. Porque es un joven que tiene una comprensión espiritual. ¿Sí nos damos cuenta? Porque la sabiduría es la capacidad de tomar buenas decisiones. ¿Cuántas dicen amén? Y la necedad, fíjate lo que hace la necedad. Lo que hace es entorpecer las decisiones que tomamos. Sí, porque se puede ser sabio, pero también se puede ser necio, ¿verdad? La sabiduría te lleva a formar un plan correcto en todos los aspectos. En nuestra vida, en nuestra familia, para no desperdiciar el tiempo.
Como amas de casa, ¿cómo estamos desarrollando un plan? Tenemos, o yo más bien les pregunto, ¿tenemos un plan? ¿Trabajamos sobre una base para tener orden en el hogar? ¿Para ser administradas, para tener orden, para tener disciplina con los hijos, con las actividades del día a día, en los tiempos? ¿O andas corriendo? Y apúrele, y ya. ¿Cómo andamos? Si no lo hacemos así, nos vamos a ver envueltas en muchas dificultades. ¿Sabe por qué? Por no organizar, por no ordenar y por no tener un plan. ¿Verdad? Pero requerimos de esa sabiduría para obtener los resultados que deseamos. Y esa sabiduría tiene su asiento, ¿saben dónde? En el corazón. Porque el corazón es el centro de nuestras decisiones en todos los sentidos. ¿Se acuerdan que la clase anterior vimos un tema que se llama el corazón entendido? ¿Verdad? Porque ¿qué necesitamos para ser sabios? Un corazón entendido. Por eso el corazón es el asiento, porque en él se centran nuestras decisiones en todos los sentidos. Si nosotras tenemos un corazón entendido, no vamos a poder trabajar. Si nosotras no tenemos un corazón entendido, no vamos a poder trabajar todas las áreas que nos competen, fíjate, como mujer, como esposa, como madre, como ama de casa, como trabajadora, como cristiana, como servidora de Dios. ¿Qué más? Porque ¿ya vieron cuántas cosas nos competen? ¿Verdad? Entonces, necesitamos el conocimiento, pero también necesitamos la sabiduría. La Biblia nos dice que alguien verdaderamente sabio es alguien que recibe el don de Dios. Y yo no sé cuántas quieren tener dones de parte de Dios. ¿Sí? Bueno, pues necesitas tener sabiduría. Y necesitas la sabiduría de Dios para poder tener los dones de Dios. Porque alguien verdaderamente sabio recibe dones de Dios. Sí, porque imagínate cómo Dios le va a dar dones a alguien que no es sabio. ¿Cómo los va a usar? ¿O cómo los va a poder usar? Es complicado, ¿no? Porque los vamos a lo mejor a usar a nuestra entera satisfacción o conveniencia. Entonces se necesita la sabiduría de Dios para poder tener los dones de Dios. Mira lo que dice Proverbios 9:10. Dice, el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Entonces, ¿qué necesita una persona? Una persona sabia no solo tiene el temor de Dios, sino que también es una persona que su sabiduría lo lleva a respetar las leyes. Porque tiene el temor de Dios, entonces va a ser una persona que respete, que va a respetar las leyes, que va a respetar las autoridades, que va a respetar a todos aquellos que están por encima de esa persona. ¿Por qué? Porque Dios los ha establecido. ¿Sabes? Porque Dios los ha establecido. Ahora, ¿quién es sabio? Dice el predicador, ¿verdad? ¿Quién es sabio? Bueno, aquel que tiene un buen juicio, aquel que utiliza el conocimiento de la mejor manera, aquel que utiliza la experiencia para orientar hacia Dios. Ese es un hombre sabio. Un hombre sabio es un beneficio para nuestra sociedad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Tú quieres que en tu sociedad haya beneficios? ¿Sí? Yo creo que todas, ¿no? Bueno, necesitas ser sabia. Necesitas ser sabia. Ajá. Más que alguien que sea muy inteligente o más que alguien que tenga mucha experiencia, hablando de gobiernos, por ejemplo, ¿qué es lo que requerimos? Requerimos un hombre inteligente, un hombre muy conocedor, un hombre muy dotado. ¿Qué requerimos? No hombres con conocimiento, no hombres con experiencia.
Lo mejor sería que nos gobernaran hombres sabios, hombres y mujeres, ¿verdad? Porque ahora también mujeres. Lo más importante sería que nos gobernaran hombres y mujeres sabios, porque ese sería un beneficio para nuestra sociedad. Definitivamente. Yo no sé tú qué pienses. Sería un beneficio para nuestra sociedad, para nuestra nación, para nuestro país, porque un hombre sabio interpretará las cosas de una manera precisa, no de como todos queremos que sean, porque no nos van a poder dar gusto a todos, ni nos deben de dar gusto a todos. Van a poder interpretar las cosas de una manera precisa, ya que ese hombre sabio posee la capacidad de discernir para resolver problemas que en la vida terrenal se presentan. ¿Se acuerdan el caso de Salomón? ¿Qué pasó con las dos mujeres que llevaron a su hijo? ¿Qué tuvo que hacer el rey Salomón? Tomar una decisión precisa y tuvo que discernir para resolver el problema, ¿sí o no? Y tuvo una muy buena decisión, pero además tenía la sabiduría de Dios, ¿verdad? A través de la historia bíblica en el pueblo de Israel, Dios levantaba reyes, ¿se acuerdan? Y algunos de ellos adquirieron sabiduría de Dios, como fue este ejemplo tan claro de Salomón, que es el caso que estamos viendo. Pero ¿qué sucedió con este hombre sabio, mujeres? ¿Qué sucedió? Se volvió necio por la rebelión de su corazón. ¿Se dan cuenta cómo todo está aquí? Ajá. Por la rebelión de su corazón, por ese desvío de su corazón a través de las, ¿cuántas mujeres? De las 1000 mujeres. ¿Y se acuerdan que tuvo mujeres de todo tipo y de todo color? Porque sí, aún la reina de Saba, una mujer etíope, se casó con él, ¿verdad? Y además se envolvió en la idolatría porque había muchas mujeres paganas. Y aquí tenemos un claro ejemplo de mucha experiencia, de mucho conocimiento, de mucho entendimiento, pero necio. Necio. Ese es el ejemplo de Salomón. Ajá. Pero vemos que también Salomón nos muestra que quien es sabio tiene la capacidad de interpretar y comprender mejor los asuntos de la vida. Así como Dios obra providencial, soberana y misteriosamente. Nunca vamos a terminar de entender todos los misterios de Dios. Ni tenemos que. Nosotros solamente tenemos que obedecer. ¿Verdad? Obedecer. Muchas veces es difícil comprender y explicar la forma en la que Dios hace las cosas, porque hay cosas que tú y yo no entendemos. Y por más que le busquemos, no vamos a entender, como cuando Él permite que algunas cosas estén torcidas y otras rectas. Como el ejemplo de Salomón. ¿Por qué fue sabio? Pero también porque fue necio. A ver, ¿por qué con tanta sabiduría fue necio? A ver, expliquen. ¿Verdad que no? Hay muchas cosas que pueden estar torcidas. Y hay muchas cosas que no vamos a entender de parte de Dios. Y es extraño, pero es verdad. La sabiduría de Dios también marca la diferencia en la apariencia de las personas, ¿se acuerdan? ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Esto lo veíamos en el tema anterior de cómo la sabiduría puede cambiar la tosquedad del rostro y que las personas que viven sin Dios en el mundo expresan en sus rostros el orgullo de sus corazones endurecidos por el pecado. Date cuenta, ¿verdad? Alguien dijo, la sabiduría del evangelio convierte el ceño fruncido del pecado en la sonrisa de la gracia. Qué tremendo, ¿verdad? Qué hermoso, ¿no? Por eso el salmista dijo en el Salmo 34:5, te lo voy a leer en la Biblia de las Américas. Dice, los que a él miraron, o sea, a Dios, fueron iluminados, sus rostros jamás serán avergonzados. Porque ¿quién nos ilumina, mujeres? Dios, a través de su palabra, pero también a través de tener sabiduría.
Fíjense, de esta manera el predicador contrasta la cara de un pecador endurecido con el hombre sabio que es visiblemente amable en su comportamiento, porque se distingue en la expresión de su rostro. Así que ya vas a saber cuando alguien tenga un corazón alegre o no. Ay. ¿Verdad? También hemos entendido que la sabiduría bíblica que trae el Evangelio transforma a las personas. Hace una diferencia en nuestro testimonio, mostrando a las personas la alegría de conocer a Cristo. Entonces, ¿cuántos rostros sabios hay aquí? ¿Así? Voltea a ver a tu compañera, ¿está sonriendo? ¿Cómo está su rostro? Esto es muy en serio y muy interesante, porque es cierto, ¿verdad? Vamos a continuar en este capítulo 8. Ahora vamos al versículo 2. Yo te voy a leer en la traducción en lenguaje actual para que comprendamos un poquito las palabras. Y dice en el versículo 2: yo creo que debemos obedecer al rey, si así lo hemos jurado ante Dios. La autoridad del rey no se discute, sigo en el versículo 3. Nadie puede pedirle cuentas. El rey puede hacer lo que quiera, por eso no hay que salir de su presencia sin su permiso, ni tampoco insistir en hacer lo malo. Quien obedece sus órdenes no sufre ningún daño, y quien es inteligente sabe cuándo y cómo debe obedecerlas. Lo cierto es que todo tiene su cómo y su cuándo. Nuestro gran problema es que no sabemos cuándo y cómo van a pasar las cosas, ni hay tampoco nadie que nos lo pueda decir. Nadie tiene tanto poder como para evitar la muerte y vivir para siempre. De la batalla entre la vida y la muerte nadie se libra, ni siquiera los malvados. La vida es difícil de entender. Versículo 9. Me he dedicado a tratar de entender todo lo que se hace en esta vida y he visto casos en que unos dominan a otros, pero que al final todos salen perjudicados. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? Vamos a ver estos versículos del 2 al 9. Quiero llevarte en estos versículos sobre 3 puntos que vamos a analizar. Número 1, es sabio obedecer al rey. Considera rey como la autoridad, porque hoy en día no tenemos reyes, tenemos gobernantes, tenemos presidente, tenemos otro tipo de, pero no reyes. En nuestro país no hay reyes, hay países en donde todavía hay reyes, ¿verdad? Y bueno, pues vamos a ver el primer punto, es sabio obedecer al rey, a través de este versículo 2, cuando dice, digo, guarda el mandato del rey a causa de juramento ante Dios. Fíjate lo que el predicador nos está diciendo. Él ya nos dijo cómo se ve la sabiduría en Eclesiastés 8:1, ¿verdad? Ahora nos quiere mostrar cómo debe responder la sabiduría ante personas con autoridad. ¿Sí observamos? En el versículo 1 nos muestra cómo responde la sabiduría. Ahora en el versículo 1 nos muestra cómo se ve la sabiduría. Ahora nos quiere mostrar cómo responder con sabiduría ante las personas con autoridad. Estos versículos están aplicados a la vida de una corte real propiamente. El predicador se refiere a los reyes que gobernaron en la antigüedad al pueblo de Israel. Sin embargo, estos principios pueden aplicarse a cualquier situación en la que estamos llamados a someternos a la autoridad dada por Dios. Porque miren, nosotros debemos entender que toda autoridad ha sido puesta por Dios, ¿sí o no? Hasta la próxima mujer presidenta, ¿qué creen? Ha sido
propuesta por Dios. ¿Verdad? Para los que no creen que las mujeres o no quieren. Bueno, ante el mandato del rey, Salomón aconseja a los cortesanos a obedecerlo. Estamos hablando de un gobierno de reyes. Entonces ahí había cortesanos, ¿verdad? Pero no es únicamente para los cortesanos o los súbditos del rey, también aplica para cada ciudadano, para cada empleado, para cada hijo, para cada cristiano, para cada empleado, para cada persona y cualquier otra persona que debe someterse a toda autoridad que Dios ha establecido. Un hombre sabio debe saber que es bueno y es su deber obedecer al rey o a la autoridad. Es bueno, ¿verdad? El principio general en este pasaje es la sumisión a las autoridades gubernamentales. Sobre eso se está enfocando, algo que la Biblia también nos enseña en otros lugares de la Escritura. Todo cristiano está llamado a ser un ciudadano respetuoso de la ley, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Y a responder a cualquier solicitud correcta que el gobierno dictamine, aunque no nos guste, ¿verdad? Aunque haya cosas que no nos guste, nosotros debemos obedecer las leyes establecidas por el gobierno, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Aunque no te guste pagar impuestos muy altos, nosotros debemos obedecer. ¿Por qué? Porque es un mandato de parte de Dios. Y las autoridades que están, dice la palabra, por Dios han sido establecidas. ¿Verdad? Fíjate, desde pagar impuestos hasta obedecer las disposiciones que buscan proteger la vida de los ciudadanos. Es que a veces decimos, sí, eso está muy bien, que le paguen a los adultos mayores, que los atiendan, que esto, que no. Pero cuando se trata de pagar impuestos, cuando se trata de obedecer reglas, ¿verdad? Hay buenas razones para obedecer, pero lo más importante es porque dice aquí que lo debemos hacer a causa del juramento ante Dios. Y me viene a la mente Estados Unidos. ¿Tú sabes que todos los que van a entrar al magistrado, al gobierno, tienen que jurar ante la Biblia? En Estados Unidos es muy común, es normal que eso pase. Fíjate que me sorprendió una noticia que escuché en estos días, antier, que dice que el estado de Luisiana, se escribe Louisiana, pero se dice Luisiana, está en Estados Unidos. Fíjate que está estableciendo que a partir del 2025, los 10 mandamientos de la palabra, de la ley, se impregnan en todas las escuelas. Por escrito, dice que desde la entrada deben de estar todos los mandamientos escritos, pero además se deben de obedecer. Qué tremendo, ¿no? O sea, qué padre, qué hermoso, qué bendición, pero es tremendo, porque también se pueden enfrentar o se van a enfrentar a muchos conflictos, pero bien por ellos, ¿verdad? Porque si en un país se hablaba de Dios y se vivía conforme a las leyes de Dios, era Estados Unidos. Tristemente hoy se ha distorsionado todo. Pero que alguien quiera volver, esto lo está llevando a cabo el gobernante de ese estado, pero que alguien quiera volver a retomar todo lo que hacía bien al estado, pues es una bendición, ¿verdad? Entonces, fíjate, a causa del juramento ante Dios, cualquiera que sea la forma, Dios es honrado de igual forma cuando se obedece al rey. Porque si tú obedeces a una autoridad, ¿qué estás haciendo? Estás obedeciendo a Dios, ¿sí sabes? Pero si tú no obedeces a una autoridad, ¿qué pasa? Estás deshonrando a Dios, ¿sí sabes? El apóstol Pablo dijo al respecto, Romanos 13:1, si quieren anotarlo, yo se los voy a leer.
Y aquí dice algo muy claro y muy concreto el apóstol Pablo. Y dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Verso 2, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Qué tremendo, ¿no? O sea que no nos vamos a librar si no obedecemos la autoridad. Aquí dice la palabra. Y eso es tremendo. Autoridad, llámese todo, los esposos. Pues sí, porque el esposo, ¿qué es? ¿Verdad? Nuestra sumisión a la autoridad en la tierra es una parte importante de nuestra sumisión a Cristo en el cielo, ¿verdad? Es que yo no puedo decir, yo me sujeto a ti, oh Dios, mi Dios, yo me sujeto a ti, pero no me sujeto a ellos. No puede ser. No puede ser, porque nuestra sumisión a la autoridad en la tierra es una parte importante de nuestra sumisión a Cristo en el cielo. Pero la obediencia no es absoluta, es decir, cuando las leyes o las disposiciones de los gobiernos van en contra de la moral o directamente en contra de las leyes divinas, nuestra obediencia permanece ¿hacia quién? Hacia la autoridad superior. ¿Y quién es la autoridad superior? La autoridad de Dios. ¿Sí? ¿Sí, hermanos? Nosotros como cristianos estamos para obedecer las leyes, ¿sí entendimos? Ahí no hay vuelta. Siempre y cuando éstas no transgredan lo establecido por Dios. Ojo. Pues en todo caso nosotros estamos para obedecer primeramente a Dios antes que a los hombres, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Sí, pues sí, porque si te dicen, ya no vas a leer tu Biblia, tienes prohibido leer tu Biblia, te deben de prohibir leer tu Biblia, y a lo mejor no lo vas a hacer en lugares públicos, porque pues ahí sí o sí te agarran, pero tú puedes seguir leyendo tu Biblia, porque están transgrediendo. Es como el esposo infiel, que le dice a la esposa, no, tú te tienes que sujetar a mí, porque la Biblia dice que tú te debes de sujetar a mí, así que te aposté con el compadre y te acuestas con él. ¿Tenemos que obedecerle? De ninguna manera. Aunque él sea una cabeza, pero está transgrediendo lo establecido por Dios. ¿Sí observamos? Entonces, mira lo que dice Eclesiastés después, sigue diciendo en los versículos 3 y 4. Recuerden que yo se los estoy leyendo en la traducción en lenguaje actual. No sé si la tengamos por aquí en Eclesiastés 3 y 4, en la traducción en el lenguaje actual, porque está muy entendido lo que nos narra aquí. Dice en el verso 3, la autoridad del rey no se discute. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Quedó claro? Nadie puede pedirle cuentas. No, a mí me explica. El rey puede hacer lo que quiera. Por eso no hay que salir de su presencia sin su permiso, ni tampoco insistir en hacer lo malo. Fíjate, lo que al parecer el predicador tiene en mente es que este funcionario de la corte, estamos hablando de la corte de un rey, ¿sí? De la corte real, no está de acuerdo con las disposiciones del rey, seguramente. Seguramente. Por eso está escrito. El consejo es a no encapricharse, a irse del lugar, porque sería una enorme falta de respeto el darle la espalda a la autoridad. ¿Sí se dan cuenta? O querer hablar, te está dando una orden, está hablando y tú, pero es que no, es una falta de respeto, ¿sabes? Y tampoco significa que nunca se puede desobedecer las órdenes, pero sí hacer cautelosos y respetuosos.
aunque no estemos de acuerdo. También advierte a no resistir su amenaza o unirse a una causa maligna. ¿Por qué? Porque cuando las personas están bajo un gobierno impío, es tentador rebelarse de manera injusta y antibíblica. Pero es que es un impío, pero es que no lo conocen, pero es que es un dictador, pero es que es un autoritario. Ah, bueno, de eso se encarga Dios. ¿Sí? Ajá. El predicador nos llama a actuar con sabiduría en un caso así. El mal se ataca, ¿sabes cómo? Con la piedad. Y llevándolo a Dios. Llevándolo a Dios. ¿Verdad? No a tu compadre, no a tu comadre, no al vecino. ¿Verdad? ¿Sí o no? ¿O lo están pensando? Un ejemplo de esto es el rey Nabucodonosor. Ah, qué rey. Tremendo. Pero a mí me dejó bien impactado algo. Yo tenía aquí en mi estudio ya acerca de este rey Nabucodonosor en cuanto a lo que pasó con los amigos de Daniel. Ahorita se los digo. Pero fíjense, les decía a unas de mis hermanas que anoche, pues como que no tenía sueño y yo, ay Señor, ¿verdad? Mañana me tengo que levantar muy temprano, pero como que se me fue el sueño y dije, bueno, hay que hacer algo productivo, entonces me puse a ver una película, la de Jeremías. Ay, me encanta ver las historias bíblicas. Entonces ahí empecé a ver unos puntos que dije, Padre, lo que estuve estudiando. Porque, ¿quién era Nabucodonosor? El rey de Babilonia, ¿verdad? ¿Y cómo era Nabucodonosor? Terrible, ¿verdad? Mira, te voy a leer nada más 2 versículos. En Jeremías 25:1 dice: palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año 4 de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, el cual era el año primero de Nabucodonosor, rey de Babilonia. El primer año. También habla del rey Joacim, rey de Judá. Pero de Nabucodonosor era el primer año. Y luego mira lo que dice, nos saltamos, ustedes pueden leer toda la historia en el capítulo 25, lean esta parte de Jeremías, es tan hermoso, es tan tremendo, pero es tan hermoso ver cómo Dios obra cuando alguien dispone su corazón. Y mira lo que dice en el verso 11: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto. Acuérdense que aquí Jeremías, Dios lo llamó para que fuera profeta a su pueblo y les dijera todo lo que Dios quería hablar a su pueblo. Ajá. Y hubo muchas situaciones bien tremendas, ¿verdad? Cómo trataron a Jeremías, cómo lo golpearon, cómo lo encarcelaron, cómo lo martirizaron y lo terminaron matando, ¿verdad? Entonces, cosas muy terribles solamente por hablar la palabra de Dios. Pero ¿qué es lo que estaba pasando? Estaba confrontando a su pueblo, sobre todo a quién, a los gobernantes, ¿verdad? Y mira lo que dice en el verso 11: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto. Pero mira lo que dice después, bien tremendo: y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. ¡Wow! 70 años. ¿Quién era Nabucodonosor? Un tirano. Lo tenían que servir por 70 años. El pueblo tuvo un rey cruel y malvado, pero era el rey y se tenían que sujetar a su autoridad, aun cuando hiciera lo malo. Qué tremendo, ¿no? Híjole, hermanas, no sé si ustedes han percatado todos los reyes que hubo en aquella época. También vemos la posición que tomaron los amigos de Daniel ante Nabucodonosor y el mismo Daniel, ¿se acuerdan? Cuando se negaron pacíficamente a adorar a nadie excepto a Dios, ellos dijeron: no, yo no me voy a inclinar a ningún Dios, aunque lo hayas decretado, porque sus gobernantes o uno de sus gobernantes astutamente dijo: decreta que todos se inclinen ante ti cuando pases. ¿Se acuerdan?
pero porque veían que ellos no se inclinaban. Y aún así ellos no se inclinaron. Ajá. ¿Por qué? Porque es bueno obedecer a Dios antes que a los hombres, pero no en todos los casos, pongamos atención, ¿verdad? Porque no estamos siendo incongruentes de ninguna manera, estamos diciendo lo que la palabra de Dios enseña. Y enseña que nos debemos sujetar a nuestras autoridades, pero siempre y cuando no transgredan lo establecido por Dios, ¿verdad? Entonces se necesita sabiduría para entender esto. Ajá. Entonces miren, ellos no se inclinaron ni a él ni a los ídolos porque sabían su posición y a quién realmente ellos deberían adorar. Por eso ese canto que cantábamos, no me inclinaré a nadie más que a ti. ¿Se acuerdan el último canto que cantamos? Claro está, a nadie más nos debemos de inclinar más que ante nuestro Dios, ¿verdad? Porque Él es el Dios que merece toda la gloria y toda la alabanza y toda la exaltación. Démosle un aplauso. Así es, oh Dios. ¿Sí? Ahora, ¿se acuerdan de Adolfo Hitler? Ay, ¿quién era? Un dictador, ¿verdad? Bueno, un tremendo. Otro ejemplo es el de un hombre llamado von Moltke. Este hombre, cuya fe cristiana lo convirtió en un fuerte oponente de Adolfo Hitler allá en Alemania. Porque tenía fe cristiana. Von Moltke se resistió a Hitler, pero se negó a recurrir a la violencia. O sea, resistió. Tú gobiernas, está bien, tú gobiernas. Resisto, pero no voy a recurrir a la violencia. Esto aplica para cuando sintamos la necesidad de luchar contra el abuso de autoridad. Porque ¿qué hacía Hitler? Abusaba de su autoridad, ¿verdad? Como por ejemplo cuando sufras en el hogar violencia, en el trabajo o en la sociedad. No permitas que el deseo de venganza convierta tu corazón en impiedad. Eso no nos compete a nosotros, eso le compete a Dios. Si hay una autoridad tirana, si hay una autoridad cruel, Dios se encargará. Pero nosotros no recurramos a la impiedad. Eso dejémoselo al Señor. No resistamos a la autoridad porque mira, dentro del hogar, en el matrimonio o con la pareja sentimental, como algunas les platiqué de un asunto, ¿verdad? Que tuvimos que auxiliar. Pues si la mujer se pone al tú por tú, ¿quién es más fuerte? Pues el varón, pues ya la tenía sometida. ¿Por qué? Porque resistió a la autoridad, ¿verdad? Entonces, no debemos resistir a la autoridad. No es correcto y es injusto, ciertamente, pero tenemos un Dios y Él debe de tomar la causa. O los que no tienen a Dios, pues que acudan a las leyes, pero no resistan a la autoridad. Aquí la palabra lo enseña, ¿verdad? El predicador da otra buena razón para obedecer al rey y es que obedecerle evitará daños, complicaciones, dificultades, ¿verdad? La palabra del rey es ley, ¿sí sabes? Porque son decretos que él dicta. Es ley, por lo tanto su autoridad es soberana. Así es. Eso está establecido por Dios. Si los subordinados son imprudentes y desafían la autoridad del rey, o peor aún si la resisten, o peor aún si la resistencia es mala, entonces se puede caer bajo su juicio. Porque te pueden acusar a ti, aunque tú tengas la razón. ¿Sabes? Y eso es tremendo, ¿verdad? Por eso debemos ser sabios aún en todo eso. Mira lo que sigue diciendo ahora en Romanos 13. Volvamos a Romanos 13:3. Dice:
Porque veíamos que Dios ha establecido las autoridades, ¿verdad? Y luego dice en el verso 3, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Dice entonces, haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Dice el verso 4, porque es servidor de Dios para tu bien. ¿Qué es la autoridad? ¿Qué es la autoridad? Servidor de Dios. Debe ser para nuestro bien, ¿verdad? Pero no siempre es así. Y luego dice, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. O sea que la autoridad puede castigar a sus subordinados, aunque ellos tengan la razón. Qué tremendo. ¿Se dan cuenta por qué no debemos resistir a la autoridad? Y el predicador sigue diciendo ahora en Eclesiastés 8, vamos al versículo 5 en la traducción en lenguaje actual, quien obedece sus órdenes no sufre ningún daño. Y quien es inteligente sabe cuándo y cómo debe obedecerlas. Lo cierto es que todo tiene su cómo y su cuándo. Nuestro gran problema es que no sabemos cuándo y cómo van a pasar las cosas. Y eso es cierto. No sabemos en qué momento nos vamos a encontrar en una situación complicada, en donde tu jefe te quiera meter un 4. ¿Sí o no? Porque sí pasa. Y te echen la culpa de lo que tú no hiciste. Esta no es una promesa absoluta, pero sí es un principio válido. La obediencia tiene la bendición de Dios. El predicador sigue diciendo que el sabio sabe discernir el tiempo apropiado y el camino justo. Es decir, la persona sabia sabe lo que hay que hacer y el momento adecuado para hacerlo. Por eso los soldados, cuando el comandante da una orden, ¿qué dicen? ¿Qué contestan? Sí, señor. No, señor. No sé, señor. No se meten problemas. ¿Se dan cuenta? Es decir, decíamos que la persona sabia sabe lo que hay que hacer y el momento adecuado para hacerlo. No sé, señor. Aunque tú estás viendo, no sé, señor. Ahora, ¿por qué necesitan las personas esta sabiduría? Bueno, pues porque están rodeadas de sufrimiento, dificultades y aflicciones todo el tiempo. Estamos rodeados de tanta insensatez, de tanta crueldad, ¿verdad? Entonces aquí vamos al punto número 2, la incertidumbre de la vida. Porque la vida es una incertidumbre. ¿Tú sabes lo que va a pasar al rato o mañana? Hay cosas que son muy crueles, ¿no? Pero pasan. Dice el verso 7 de Eclesiastés 8, nuestro gran problema es que no sabemos cuándo y cómo van a pasar las cosas. Ni hay tampoco nadie que nos las pueda decir. Para esos que predicen el futuro. Ay, sí. Charlatanes, ¿no? Porque nadie sabe más que Dios. Dice el verso 8, nadie tiene tanto poder como para evitar la muerte y vivir para siempre, ¿verdad que no? De la batalla entre la vida y la muerte nadie se libra, ni siquiera los malvados. O sea, todos vamos a lo mismo. Debido a que los problemas y las frustraciones de la vida son muchas, el hombre no sabe qué le depara el futuro. Sí, porque si tú supieras que vas a tener una situación difícil, pues ¿qué dirías? Sí, ¿verdad? Te adelantarías a lo mejor a muchas cosas. Por eso nadie sabe lo que nos va a deparar el futuro. ¡Qué bueno! Pues sí, porque si tu futuro te dice que vas a morir de viejita y en tu cama sin dolor, pues dices, qué padre, quiero vivir. Pero si tú sabes que tu futuro puede ser muy trágico, como me vino ahorita a la mente, como esa señora Frida Kahlo, ay, qué futuro tan terrible tuvo.
Y si tú sabes que te va a pasar algo así, pues ¿qué dices? No, mejor aquí me quedo, ¿no? Digo, no lo sé, pero nosotros no sabemos. Y qué bueno que no sepamos, porque todo esto solamente lo tiene que saber Dios. Pero lo que es cierto es que vamos a pasar por muchas situaciones difíciles. Eso no se va a quitar. Entonces, ¿qué sucederá y cuándo? Esto solo acarrea incertidumbre, porque podremos empezar a preguntarnos muchas cosas. Pudiéramos preguntar, ¿podré lograr mis metas? O las muchachitas solteras, ¿me casaré? ¿Vendrá el príncipe azul y no era azul? ¿Verdad? ¿Dios me bendecirá con lo que deseo? ¿Qué pasará con esta crisis mundial? ¿O voy a tener dinero? ¿Me podré ir a un crucero? Sí, como dice mi esposo, a Insurgentes y Reforma, ¿no? Dios me sanará, me bendecirá. Y bueno, yo no sé, tantas otras preguntas que pudiéramos hacernos, ¿verdad? Pero la mayor incertidumbre de todas es sobre la muerte. ¿Cómo voy a morir? ¿Nunca te has preguntado? Ay, Señor, ¿y cómo moriré? ¿De viejita y en mi cama? Ándale, ¿sí? ¿Sí? Como si Dios nos complaciera de esa manera, ¿no? Entonces, saber esto va más allá del control del hombre. El predicador dice que el hombre no tiene potestad para retener el espíritu o el aliento de vida, pues no. Y esto ya lo hemos estudiado, ¿verdad? Ningún ser humano tiene poder sobre la vida y la muerte. También ya lo vimos en Eclesiastés. Hemos estado observando todos estos aspectos. Cuando llega el día final para cada persona y exhale su último aliento, no podrá hacer absolutamente nada para evitarlo. ¿Verdad que no? Fíjate que hablando con unas hermanitas que son médicos, me estaban diciendo que cuando una persona muere, lo último que pierde es el oído, el sentido del oído. O sea que cuando una persona está en coma, cuando una persona está pues sí, en coma o sin sentido, sin sus sentidos, no lo sé cómo llamarle, escucha. Porque lo último que a una persona se le termina cuando muere es el oído. Qué tremendo, ¿no? Qué cosas de la ciencia, pero qué cosas más bien de Dios, ¿verdad? Entonces, pues no sabemos qué nos va a deparar. El predicador dice que el hombre no tiene potestad, como les decía, para retener al espíritu, ¿verdad? Cuando llegue el día final para cada persona y exhale su último aliento, no podrá hacer absolutamente nada para evitarlo. No, ni cuenta yo creo en lo que nos vamos a dar. Salomón pone de ejemplo a un soldado en la guerra. Mira. Pues que, híjole, es que con los soldados, con la milicia tenemos muchos ejemplos. Dice que no tiene forma de escapar, no hay licencias durante la batalla, se les prohíbe huir. Pues sí, ¿cómo va a huir? Se huye y lo matan, lo alcanzan, ¿no? Su futuro es incierto, no sabe si vivirá o morirá, ¿sí o no? Cuando está enfrente de la batalla, ¿qué pasa con un soldado? Incluso muchos hasta su familia le dicen, no sé si regrese, porque es incierto. No está en sus manos, pero el soldado hace lo que se le ha ordenado y él va dispuesto aún si fuera a morir. Qué tremendo, ¿no, hermanos? ¿Cuántos quieren ser soldados allá? Ay. Y se rieron y nadie dijo que sí, ¿eh? Está difícil, ¿no? Bueno, pues Dios nos ha llamado a ser soldados de su ejército y también es incierto el futuro. Entonces, miren, también dice que ni los malvados pueden usar su maldad para escapar de la muerte. Así como el soldado, también nosotros estamos en la misma situación. No podemos a escapar de la muerte. Todos enfrentamos un futuro incierto, todos estamos bajo la autoridad de otro, no controlamos nuestro propio destino ni determinamos cuántos días viviremos, ¿verdad? Para los que luego dicen, Señor, ya no aguanto esta vida, llévame. Yo diría, mejor aguanten, porque ¿qué tal si te permite vivir otros 30 años? 40, 50 o cuántos, ¿no? Luego los jovencitos ya andan ahí tirando la toalla y apenas tienen 20. Dices, bueno, ¿no?
Entonces, no, nosotros no tenemos, no controlamos cuántos días viviremos. Ni siquiera sabemos cómo interpretar todo lo que sucede en nuestras vidas. No sabemos. Entonces, ¿cuál es la forma sabia de vivir? Yo creo que cada quien ya tiene una respuesta, ¿verdad? Yo te voy a decir, sometiéndose a la soberanía de Dios, confiando nuestras vidas al señorío de Jesucristo. ¿Cuántas dicen amén? Esa es una manera de vivir para nosotros los creyentes, o debería ser la manera de vivir para nosotros los creyentes. Punto número 3, el dominio de un hombre sobre otro. El dominio de un hombre sobre otro. Te voy a leer Eclesiastés 8:9 en la traducción en lenguaje actual. Dice: me he dedicado a tratar de entender todo lo que se hace en esta vida y he visto casos en que unos dominan a otros, pero que al final todos salen perjudicados. Ahora te lo voy a leer en la traducción Reina Valera 1960 porque también aquí tiene unos puntos importantes y dice: todo esto he visto y he puesto mi corazón en todo lo que debajo del sol se hace. ¿Se dan cuenta las palabras del predicador? Muy coloquiales que hemos estado estudiando. Hay tiempo en que el hombre se enseñorea del hombre para mal suyo. Nada nuevo hay debajo del sol, ¿verdad? Dice el predicador. ¿Sí o no? Digo, para las que han estudiado todos los temas, ahí les encargo, ya llevamos, este es el 13. Para que sepan de lo que estoy hablando. Hay muchas cosas que estoy hablando de lo que ya hemos estado viendo. Entonces, es importante. ¿Por qué? Porque él muchas veces habla de todo esto. Nada nuevo hay debajo del sol. Fíjense, hermanos. Salomón ha observado que hay hombres que se han aprovechado de su autoridad para dañar a otros. ¿Ustedes creen que eso pase? Mucho. Por lo que el predicador ha observado, cada vez que una persona tiene poder sobre otra, existe una gran posibilidad de usar el poder de manera destructiva. Porque es la naturaleza del hombre, ¿verdad? De pecado. Qué tremendo esto, fíjense, es bien complicado porque cuando una persona no tiene el poder, siempre promete, ¿no? No, yo voy a hacer, y yo voy así, yo acá, en el área que sea, Pero una vez que tiene el poder, ¿qué pasa? Te tienta, ¿no? No, yo nunca voy a agarrar nada, ¿cómo crees? Soy muy honesto. Y cuando lo ves ahí, pues no le pasa nada, un billetito, ¿qué importa? Te tienta, el poder te tienta, ¿verdad? Una de las búsquedas del hombre caído siempre ha sido el poder, pero el poder ejercido por personas malvadas siempre causa destrucción, ¿verdad? Las veo muy movidas, no se me distraigan. Porque distraemos a todos, entonces debemos estar atentos, sentados, no pararnos, ¿verdad? Salvo que te urja mucho ir al baño, yo digo, ¿no? Una de las búsquedas del hombre caído siempre ha sido el poder, pero el poder ejercido por personas malvadas siempre causa destrucción. La autoridad y la fuerza mal utilizada de muchos padres de familia, ¿qué ha generado? Mucha violencia y dolor en los hogares. ¿Nunca te ha tocado o has conocido ver una familia donde hay violencia, golpes, ruido? ¿Qué causa? Dolor, ¿no? O si tú escuchas a vecinos, tú así como que, ¿no? Mi hija, una de mis hijas escuchó así a una vecina, cómo estaba maltratando a su hijo y dice, mamá. Y yo dije, pero no llores, espérate. Pues es que causa, aún a los que no estamos ahí nos causa dolor. Porque vemos la condición del hombre, la necesidad que tienen de Dios. Porque aún por sentido común se sabe que un padre es la autoridad en casa. Y por ello muchos
se aprovechan para maltratar a la esposa, para someter a los hijos y bueno, tantas cosas tan terribles que provocan destrucción, ¿verdad? Corazones rotos, familias dañadas, aunque estén juntos, pero el corazón puede estar roto, dañado, afectado, ¿verdad? El poder ha sido usado para buscar satisfacción de otros placeres como ganar dinero, controlar a las personas, alcanzar más poder y renombre por medio de la violencia y por la fuerza. Esto lo podemos ver en altos mandos. Personas perversas que han tenido mucho poder han sido las causantes de muertes de millones de personas, como fue el caso de Hitler, pero también de Stalin o de Mao Zedong, que juntos mataron millones de personas. Estos hombres eran dictadores y tiranos. A través de la historia dice que se aprovecharon del poder, ¿verdad? ¿Y qué decir del Imperio Romano? Bueno, comentábamos lo de Nabucodonosor, ¿verdad? Pero ¿qué decir del Imperio Romano? Es otro ejemplo del uso del poder y del dominio para conquistar pueblos por medio de la violencia y el derramamiento de sangre. Vemos en la persona de nuestro Señor Jesús cómo la ética de su obediencia, porque si alguien tuvo ética y nos da ejemplo de ello, es Jesús. La ética de su obediencia es sumamente importante para la palabra, para el evangelio, para los cristianos. Jesús durante toda su vida terrenal demostró completa obediencia y sumisión a la autoridad del Padre, porque no hizo nada que no fuera que Dios le dijera que hiciera. Todo lo que hacía primero iba ante el Padre, a preguntarle, a orar, a pedirle. ¿Se acuerdan cuando estaba en la cruz? Dijo, bueno, antes de la cruz, ¿se acuerdan? Cuando fue a orar al monte dijo, si te es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Jesús es un ejemplo de sumisión a la autoridad. Dios lo estableció en el tiempo de su ministerio. La autoridad civil era la establecida por el Imperio Romano. Eran gobernantes perversos, impíos, malvados, que sometían a sus conquistadores por medio de la violencia y el sometimiento por la fuerza. Cuando fueron a arrestar a Jesús, ¿cómo fueron? Bueno, no dice, pero seguramente con violencia, porque por eso Pedro hizo lo que hizo, ¿se acuerdan? Fueron con violencia, fueron por la fuerza. Jesús no se rebeló ni se sublevó contra la autoridad romana. Jesús no reclutó hombres para hacer una revolución, ¿o sí? Y derrotar a esos hombres malvados del poder. No, Jesús se sujetó a las autoridades que había en su época, y en su época había hombres muy malos, corruptos, amadores de sí mismos, que cobraban altos impuestos, extremados, Se dice que eran extremados, yo creo que más que ahora. Bueno, hoy también va. Pero no, tal vez en aquella época eran extraorbitantemente altos. Y no les importaba dejar protegidos a los más vulnerables. ¿Se acuerdan? Cuando les hablé de la historia de Zaqueo, les expliqué cómo es un recaudador de impuestos. ¿Se acuerdan? Para las que se acuerden. Eran muy malvados. La autoridad religiosa recaía sobre los fariseos y los saduceos, además. ¿Quiénes eran los fariseos y los saduceos? Hombres malvados. Fíjense, era un gobierno religioso corrupto, hipócrita, codicioso y egoísta. Pero Jesús nunca instigó a las personas ni a sus discípulos a desobedecerlos. ¿Se dan cuenta? Al contrario, les enseñó a que hicieran lo que ellos decían, pero que no hicieran lo que ellos hacían. Hagan lo que ellos dicen porque hablan de la ley, ¿verdad? Pero no hagan lo que ellos hacen porque hacen todo lo contrario. Jesús no era un conspirador, no ponía a la gente en contra. Ciertamente la obediencia de Jesús lo llevó por el camino hacia la cruz en medio de autoridades malvadas y perversas. En todo tiempo Jesús estuvo sujeto al plan de redención trazado y diseñado desde la eternidad, desde antes de la creación del mundo.
Voluntariamente, déjenme decirles que Jesús dedicó su vida a obedecer al Padre sin rebelarse contra las autoridades terrenales para que su muerte y su resurrección fueran la esperanza de pecadores que se han rebelado contra la autoridad y la ley de Dios. Qué tremendo, ¿no? Si alguien tenemos ejemplo de sumisión, vuelvo a repetir, es Jesús. Por eso es nuestra autoridad máxima. Ajá. Ni un solo hombre y mujer sobre la faz de la tierra tiene el deseo genuino ni la capacidad de someterse a la autoridad divina. La realidad es que no, ¿o sí? Antes de conocer a Cristo, ¿tú te querías someter a Dios? Bueno, conociendo a Cristo, ¿te quieres someter? Pero sin conocer a Cristo no nos queremos someter, o sea, ni nos importa, ni nos preocupa, ni nada. Yo lo que hago, ¿no? Como lo dice en Romanos 8:7, mira, te voy a leer este versículo en la traducción en lenguaje actual. Los que no controlan sus malos deseos solo piensan en hacer lo malo. Son enemigos de Dios porque no quieren ni pueden obedecer la ley de Dios. Por eso los que viven obedeciendo sus malos deseos no pueden agradarlo. En esta condición natural no es nuestro deseo por naturaleza sujetarnos a la ley de Dios. Yo creo que todavía hasta nos cuesta trabajo. Es más, ni siquiera tenemos la capacidad de hacerlo, ¿sabes? No tenemos la capacidad de agradar a Dios. Nos falta todavía mucho, porque no tenemos la capacidad de obedecer su ley y perfectamente según sus demandas. Eso nos lleva a una condición muy fea. Sí, porque a lo mejor podemos decir, sí, Señor, te voy a obedecer, sí, Señor, pero es que, Señor, pero es que me cuesta, y terminas haciendo lo que tú quieres. Nos cuesta trabajo obedecer. Mira lo que dice Gálatas 3:10, te lo voy a leer. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. No poder cumplir la ley de Dios, someterse a su autoridad y permanecer en obediencia a sus mandatos nos hace malditos. Ay, qué feo, ¿no? Pero así dice la palabra. Y esa palabra de maldito se oye muy fea, ¿no? Pero así es. Nos hacemos malditos si no obedecemos la ley divina. Anatemas. Qué tremendo. Eso es lo que la Escritura nos dice, como lo acabamos de leer. Eso nos hace merecedores de castigo y condenación eterna. Si morimos en esa condición, ¿saben qué? Estamos perdidos eternamente. Nos queda una muerte eterna, pero no arriba. Pero mire, continuando en Gálatas, ahora en el verso 13, Gálatas 3:13, dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Y quién fue el madero? Jesús. Entonces, ¿qué hizo? Nos redimió de la maldición de la ley. ¿Qué es redimir? ¿Cómo? Nos salvó, nos quitó. ¿Se dan cuenta la obra de Jesús en nuestras vidas? ¡Qué tremendo! La esperanza para todo pecador es Cristo. Es Cristo. Es Cristo. Él colgó en el madero, fue colgado en el madero en lugar nuestro. Es a través de su vida perfecta, de su obediencia y sujeción a la autoridad del Padre, de su obediencia y sumisión a las autoridades terrenales, de su muerte en la cruz y de su resurrección, que nosotros en fe y en arrepentimiento podemos recibir perdón y salvación. Qué tremendo, qué hermoso, ¿verdad? Yo no sé cuánto lo podamos entender. Es por su maldición que nosotros pasamos de ser malditos a ser bienaventurados.
Es por su gran intercambio en la cruz donde toma el lugar que nos corresponde, que nosotros pasamos de ser culpables a ser hechos justos e inocentes delante de Dios. Ay, eso es hermoso. Dale un aplauso al Señor. Esa es por la fe en Jesús y en su sacrificio que su obediencia y sumisión a la autoridad del Padre se nos da como regalo, y un regalo inmerecido. Es un regalo de gracia, de amor, de perdón, el regalo del perdón y de la vida eterna. Porque tú y yo antes estábamos perdidos, pero cuando Cristo nos halló, nos perdonó, nos dio gracia, amor y vida eterna. ¿Qué podemos aplicar de esto, mujeres, hermanos? Como creyentes, examina si has respondido con sabiduría a las disposiciones de las autoridades terrenales, porque sí debemos analizarlo. Así como Jesús nos dio ejemplo, ¿qué hemos hecho nosotros o qué estamos haciendo? Porque como creyentes debemos dar un buen testimonio a quienes nos observan constantemente para que puedan ver que obedecemos con humildad las disposiciones de nuestras autoridades. Ay, no, yo no le voy a hacer caso, pues ¿quién se cree? ¿Cómo cree? Pero si eres cristiano, eres creyente, eres un hijo de Dios. De los gobernantes, el presidente de la República o cualquier otra autoridad a la que debemos estar sujetos, ¿sabes? Debemos estar sujetos porque es parte de nuestra integridad y ética cristiana. Debemos tener ética. Y hemos estado aprendiendo de la ética los domingos en la mañana, ¿se acuerdan? Hemos estado estudiando y vamos a seguir estudiando sobre la ética. Evitemos términos despectivos y denigrantes al referirnos a cualquier autoridad. Evitémoslo. No seamos despectivos. Ay, a veces somos bien despectivos. Ay, ese panzón, ese enano, ese sotaco, ese. Debemos tener ética, seamos sabios. Eso honra a Dios. Nuestras palabras honran a Dios. También debemos estar conscientes en todo tiempo de que debemos obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿verdad? Pero debemos entender la diferencia. Si hay leyes que van en contra de la moralidad y de las leyes de Dios, debemos de obedecer al Señor antes que las leyes morales que muchos andan impulsando. No estamos obligados a obedecer las leyes que están a favor del aborto, ¿sí? O del homosexualismo, o del matrimonio con personas del mismo sexo. ¿Estamos obligados? Ni ninguna otra ley que atiente contra la santidad de Dios, contra la integridad de Dios, pero la integridad de nosotros mismos. No estamos obligados. Debemos practicar siempre la sabiduría de Dios que está disponible para nosotros como hermanos, a través de su evangelio, a través de su palabra, a través de conocerlo a Él, a través de ser estudiosos de su palabra. ¿Verdad? Sigamos el ejemplo de sumisión y sabiduría de Jesús ante las autoridades terrenales. Mira lo que dice en Juan 19:10. Ya voy a terminar, ya estoy por terminar. Dice, entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? Cuando Jesús estaba ante Pilato, ¿se acuerdan? Le dice, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Bien autoridad, ¿verdad? Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrás contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, al que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Nadie tiene alguna autoridad que no sea dada de arriba. Aún la autoridad que tenía Pilato fue dada por Dios y tenía que cumplirse lo que tenía que cumplirse y hacer lo que tenía que hacer. No porque se sintiera un hombre con mucho gobierno y con mucha autoridad, sino porque Dios lo había puesto a que hiciera lo que tenía que hacer. ¿Verdad?
Eso dice Jesús, eso le dice. Así que la misma mujer que ahora quedó como presidenta de nuestro país fue puesta por Dios. Y tenemos que estar bajo su autoridad, mire, nos guste o no nos guste. Y que ella no haga lo que le corresponde y que se equivoque, bueno, eso es asunto de ella. Esa es otra cosa. Que defraude, que haga es su problema. Ella va a dar cuentas, ¿sí? Porque toda autoridad puesta por Dios, ¿a quién creen que le va a dar cuentas? A Dios. Pero a nosotros ya no nos compete esa parte. Nosotros debemos hacer lo que nos corresponde, ¿cierto? Y no tenemos que andar cuestionando su autoridad. Yo te voy a decir algo, yo no estoy defendiendo a la próxima presidenta, no. Solo estoy diciendo lo que Dios nos indica que hagamos. Lo digo porque ella es real, ella es la próxima presidenta, pero yo no estoy defendiéndola, eso a mí no me compete. Yo tengo que hacer lo que a mí me corresponde, nada más. En conclusión, si somos cristianos y como iglesia practicamos la sabiduría que tenemos disponible a través de la palabra de Dios, entonces seremos capaces de dar un buen testimonio que reflejará que Cristo es nuestra máxima autoridad y quien gobierna nuestras vidas y todo lo que hacemos. Si los hijos se someten a los padres, híjole, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a suceder, chavos? Y Dios no te está preguntando, ¿tu papá, tu mamá es bueno? ¿Tu papá, tu mamá es malo? No. Dice, sométete, sujétate, respeta, porque eso es bueno. ¿Verdad? Entonces, es tremendo esto. Recordemos que autoridad son todos aquellos que están por encima de nosotros. En la escuela hay autoridades que se deben respetar, ¿verdad que sí? Para los que todavía estudian, como los jóvenes. Es que el profesor, el maestro, la maestra. A ver, es tu maestro, es tu profesor y lo respetas, mi niño. ¿Verdad? Es que se equivoca, pues va a dar cuentas. Tú haz lo que te corresponde, tu tarea, tus trabajos. Me reprobó. Clásico. No, es que me reprobó porque tú no lo conoces. No, a ver. Algo hiciste. Sí, hay profesores que a lo mejor, pero ellos van a dar cuentas, ¿verdad? En el trabajo tienes jefes a los que debes respetar, que se comporten bien, que se comporten mal, eso no nos compete a nosotros. Ellos van a dar cuenta, tú tienes que cumplir con tu trabajo como está estipulado y establecido. Pero me pone trabajo de más. ¿Algún don has de tener? Pues sí. A lo mejor tú solo lo sabes hacer mejor, pues te lo pone a ti, pues hazlo. ¿Verdad? Que no haga nada, va a dar cuentas, no va a aprender nada, se la va a pasar de ocioso, va a tener otras implicaciones su ociosidad, pero tú haz lo que a ti te compete como trabajador que estás bajo autoridad. En el hogar hay un orden donde el padre es la principal autoridad, ¿verdad? Como ya les decía, bueno, ya comentamos. Los hijos, dice, honra a tu padre y a tu madre. No te dice el mandamiento si son buenos, si son malos, si te dejan hacer lo que quieres, si no te dejan hacer lo que quieres. Dice, honra. Es que mi mamá es bien no sé qué, es que mi papá es no sé cuánto. Eso no es tu problema. Honra. Pero es que honra. Pero también en la iglesia, Dios ha puesto a nuestros pastores, a nuestro pastor como autoridad. Si el pastor o los pastores se equivocan, ¿qué crees? Ellos darán cuentas a Dios, pero a nosotros no nos compete cuestionar la autoridad de nuestros pastores. A nosotros no, nosotros debemos sujetarnos.
a esa autoridad. ¿Por qué? Porque la autoridad que es puesta por Dios ha sido establecida, ¿verdad? No te dijo, es que es bien bueno, es que es bien malo, es que sí enseña, es que no enseña. Obedece, honra, sujétate. Ya lo leíamos, ya lo escuchábamos, ¿verdad? En la enseñanza que dio nuestro pastor Chuy. Tremenda enseñanza. Así como los hijos se deben sujetar a los padres, les guste o no, así las ovejas se deben sujetar a su pastor, les guste o no. Pero si no te gusta, como dice nuestro pastor, ora a Dios y pídele que te mande con un pastor con el que te sientas bien. Sí, pues sí, ¿para qué sufrir? ¿No? Si no nos gusta obedecer la autoridad de nuestra autoridad, bueno, pues busquemos una autoridad a la que sí nos querramos sujetar, ¿verdad? Porque lo establecido, porque la autoridad es establecida por Dios. Así que vamos a ponernos de pie. Dependamos siempre de la gracia de Dios para vivir el Evangelio. También a través de nuestra obediencia y sumisión sabia a las autoridades terrenales. Porque Dios es honrado de esa manera. ¿Sabes, mujer? ¿Saben, hermanos? Como lo estamos viendo, si te sujetas a tus profesores, a tus directores, a tus jefes, a tu varón, si los hijos se sujetan a los padres, si nos sujetamos a nuestro pastor, Dios es honrado de esa manera. Dios es honrado. Y Él va a tomar el parecer cuando tenga que ser necesario. Nosotros no tenemos ni que hacer nada, ¿sabes? Y en todo esto, Cristo sea exaltado. Amén. También tenemos líderes, el jefe tiene otros subordinados. Aún a eso nos tenemos que sujetar, ¿verdad? No, es que yo sí me sujeto a mi jefe, pero ¿cómo se llama? Al supervisor, no. Yo voy con mi jefe. Bueno, es que yo sí me sujeto a mi pastor, pero a su esposa, no. Y a los coordinadores, menos. A ver, ¿sí me explico, hermanos? Tenemos que ser sabios. Ajá, porque yo recuerdo cuando mi esposo y yo estuvimos trabajando con otros pastores, había muchas cosas muy difíciles. Pero algo que yo les puedo decir de mi esposo y de mí es que nunca hicimos nada en contra de una autoridad. Y pudiendo haber hecho algo cuando se nos presentó, porque nos pidieron, a ver, ¿qué tienes que decir? Porque estaban pasando cosas muy terribles. En varios pastores nos tocó, nosotros dijimos, nada. Sea el Señor obrando entre ellos y nosotros. Y el Señor obró. Porque imagínense que nosotros, no, es que ese pastor, así. ¿Tú crees que estaríamos hoy con calidad moral para poder estar aquí? De ninguna manera. De ninguna manera. Y a veces Dios orquesta todas las cosas para ver de qué estamos hechos. Y si podemos tener una autoridad en algún momento. Así que seamos entendidos y busquemos la sabiduría de Dios. Cuando algo no nos guste, algo no nos parezca, dobla tus rodillas. A lo mejor tienes razón, pero a lo mejor tú no tienes la razón, ¿verdad? Dobla tus rodillas y presenta tu causa delante de Dios. Así que si hoy quieres presentar tu causa, ¿qué te parece si oramos? Órale a Dios, tiene la oportunidad. Ay, es que este pastor no me gusta, cámbialo. Y Dios te dará la respuesta, ¿verdad? Es que este esposo que tengo, ¿cómo me fui a casar con él? Pues órale a Dios y Dios te dará la respuesta, ¿verdad? En todo y por todo vamos a encontrar la respuesta en Dios. Así que, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús,